Hola, bienvenidas a todas las personas que están siguiendo la transmisión de otro espacio del ciclo de Cine Transmedia comentado. Este año vamos a tener el primer proyecto del 2021. El mes pasado tuvimos una conversación en la que hablábamos sobre algunas de las cosas que sucedieron el año pasado en el ciclo de Cine Transmedia y un poco lo que esperábamos también de este año. Y una de las cosas que decíamos y que más nos entusiasma de lo que va a estar pasando en el 2021 es justamente empezar a traer proyectos que aunque pasen también por lo audiovisual o podrían pasar por lo audiovisual, no necesariamente tengan en el centro una narrativa audiovisual, ¿no? Proyectos que estén jugando con expansiones transmedias, crossmediales, multiplataforma en general. Y bueno, en ese sentido nos parecía una muy buena idea comenzar con Teatro de la Grieta. Bienvenidas, bienvenidos, les integrantes de Teatro de la Grieta y, y con su proyecto de Quemar los Campos. Pero me gustaría que primero se presentaran un poco, que nos digan quiénes son, qué hacen. Pues bueno, quería decir en realidad que se presentaran los demás antes o laboratorio, pero pues ya hablé, entonces creo que iré yo. Nosotras decimos que somos un laboratorio porque en realidad, aunque hacemos piezas de teatro, piezas teatrales, tenemos una línea donde lo que nos interesa en realidad son los procesos de investigación documental y escénica, porque normalmente trabajamos con herramientas documentales. Por eso es que nos llamamos, más que compañía u otra cosa, Laboratorio Teatro desde la Grieta. Las fechas yo no las tengo tan a la mano, no me acuerdo bien cuándo empezó, pero ya tiene 3 años, 5 años. Es que yo entré después, entonces no tengo bien exacta esa fecha. ¿Años? 5 años. Ok. Y pues ahora estamos justo investigando con otras herramientas, debido un poco también a la pandemia que ha empujado a los teatreros a otros medios. No sé si ustedes quieren decir algo más sobre el laboratorio. Pues sí, el laboratorio ha sido como integrado de varios rubros dentro del área de las artes escénicas, ¿no? La mayoría hemos pasado en algún momento por actores o actrices, pues, y también pues investigadores, dramaturgos, bueno, aquí los que ahorita estamos, pues tenemos como muchos roles, pero justo el punto no es como solamente ser un rol dentro del laboratorio, sino somos creadores en general. Entonces tomamos decisiones ya en la mayoría de los casos con respecto a cosas dentro de la misma investigación, ¿no? Entonces no es que alguien se dedique a la investigación, ¿no? O alguien se dedique solo a la dramaturgia, como que todo va interrelacionado y intercomunicado. Entonces finalmente eso le da una riqueza justo para explorar, ¿no? Y bueno, nada más eso quería decir con respecto a la presentación, pues. Bueno, también Oigan, creo igual estaría bueno, no sé bueno si como quieren, agregar. perdón. No, no. Yo me escucho un poquito muy atrasada. Yo no sé si me escuchan al tiempo. ¿Sí? Ok. Bueno, no nada más como agregar esta onda de mencionarnos laboratorio, porque creo que es también importante decir que el que hayamos decidido llamarnos laboratorio también tiene que ver con que no empezamos trabajando con algo en específico, con algo que pensemos que salga a la luz en algún momento determinado, ¿no? Sino más bien justo como en los laboratorios, ¿no? Jugamos, mezclamos, hacemos cosas, ponemos inquietudes, nos preguntamos cosas, las complicamos todo el tiempo, estamos como todo el tiempo en ese juego de estar probando cosas para que en algún momento si nos parece conveniente o queremos por parte de lo mismo de experimentar, sacarlo, lo hacemos, ¿no? Pero realmente es como siempre un trabajo muy de laboratorio, de explorar, de experimentar, y por eso también. Y bueno, perdón, nada más voy a agregar algo. Con esto de desde dónde inicia el laboratorio, porque también incluso ha sido un laboratorio de cómo explorar un laboratorio, ¿no? Entonces, cómo también ha surgido desde una cosa que es mucho más, una estructura un poco más como convencional, ¿no? O sea, y todo parte también de la exploración de la frustración, ¿no? Bueno, yo tampoco, yo también entré como después,
aquí Bruno y Dani conocen más el inicio pues del laboratorio, pero un poco creo que hemos estado todo el tiempo como investigando en cómo hacer un equipo de trabajo mucho más rico y justo como laboratorio, incluso un tipo de estructura, ¿no? Entonces ha sido como bien interesante cómo hemos cambiado a lo largo de estos 5 años y que también eso se laboratoria, ¿no? También las formas como de comunicarnos internamente, de cómo de trabajar como equipo, ¿no? Todo eso también es parte como de esta exploración. Buenísimo. Bruno, no sé si quieres agregar algo más sobre el trabajo del laboratorio. Sí. Una creo que da pie justamente para empezar a hablar de quemar los campos, es que como que todo el tiempo estamos cambiando lo que hacemos. Es decir, nunca hemos pensado, yo creo que es porque nos aburrimos o porque no termina de convencernos lo que hacemos, no sé, como que dudamos mucho, pero algo que ha pasado es que desde el primer trabajo que tenemos, cada nueva temporada o cada vez que tenemos la chance de volver a presentar lo que hacemos, le metemos algo diferente, modificamos algo, cortamos algo, anexamos algo o de plano se transforma de forma radical. De hecho, hemos estado pensando un poquito cómo llamarle a este tipo de transformaciones, porque en realidad ninguna pieza que tenemos se ha quedado estática y por lo tanto cada vez que nos llaman o tenemos la oportunidad de presentarla en algún espacio nuevo o en algún marco nuevo, es diferente. Entonces, como que tenemos un montón de versiones que les hemos llamado como variaciones de las mismas piezas, justamente para dar cuenta de estas transformaciones, de estos cambios que van teniendo, o por interés propio, o porque en este caso en quemar los campos, las circunstancias de repente nos empujaron y nos obligaron a ello, ¿no? Y cosa que me parece que está muy bueno. Entonces, nada más eso, creo que hay un carácter de devenir constante en los proyectos que generamos, lo que hace que queden completamente abiertos siempre. Buenísimo. Oye, y ahora sí, justo entrando al proyecto, un poco que va a servir de pretexto para hablar del trabajo que hace el laboratorio, que es quemar los campos, y del proceso también que ha seguido el mismo proyecto antes de la pandemia y durante la pandemia, y todo lo que ha hecho también que vaya cambiando y que vaya influyendo en el proceso de creación. Cuéntenme un poco justamente de qué va el proyecto, cómo comenzó el proyecto de quemar los campos y en qué estado está actualmente. Dul, ¿quieres iniciar? ¿O me lo aviento yo? Si quieres entrar primero. Pues el proyecto inició ya hace tiempo. Siento que estamos diciendo la introducción justo de la pieza. Inició en 2017 más o menos, porque todo el proyecto va alrededor de los feminicidios en México. Entonces digo que empezó en 2017 porque en realidad la documentación empezó ese año, porque el feminicidio de Mara Castilla en particular como que pues detonó un montón de cosas a nivel de preguntas, y eso fue lo que pues empezó a llevar a todo el proceso de documentación, ¿no? De documentación a través de libros, sobre todo crónicas o periodísticos que se han hecho del tema. Y cuando nos empezamos a reunir para empezar justamente a compartir esa información, a lanzar preguntas, ideas, y ese proyecto después fue beneficiario del Jóvenes Creadores del FONCA para desarrollar justamente el texto. Entonces, desarrollé toda la parte textual, pero a la par estábamos llevando como ese proceso de laboratoriar pues el tema, con algunos ejercicios no escénicos como tal, pero pues sí, ejercicios más corporales, como qué líneas vamos a dejar afuera o de qué líneas de plano no cabían porque el tema era demasiado amplio. Y una de las líneas que en particular me interesaban mucho era justamente poder hablar con las madres de todas las víctimas de feminicidio,
intentar hacer diálogo con alguna, con varias de ellas, justamente porque pues su postura dentro del tema creo que era muy importante, porque no queríamos tampoco como equipo ponernos al frente. Queríamos sí reflexionar sobre el tema, pero intentar darle paso justamente a los nombres de todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, la lucha de sus madres o de sus familias. Y fue cuando, gracias a Dul, conocimos justamente a una fotógrafa que estaba trabajando el tema desde su área, y ella nos presentó con la señora Lidia Florencio Guerrero, que es madre de Diana Velázquez Florencio, que fue víctima de feminicidio hace casi 4 años. Este año se cumplirán 4, el 2 de julio. Y pues ahí hicimos una entrevista con ella, después nos conocimos más, y a lo largo del 2018 a la fecha, pues en realidad hemos empezado a desarrollar una especie de relación, porque Lidia en realidad ha sido muy generosa y se ha involucrado de una manera que creo que nos sigue sorprendiendo con la pieza y cómo se ha ido transformando. De hecho, en esta versión, pues Lidia nos ha acompañado a casi todas las funciones para dar su testimonio desde de viva voz. Y pues más o menos de eso va como en general el proyecto de Quemar los Campos. Y como decía Ingrid, que sentimos que es como el inicio de la pieza porque siempre empezamos por ahí, como de una serie de preguntas que nos ha ido detonando todo este proceso, es como el tema de cómo acompañar, ¿no? Y está muy entrecruzado también con la vivencia, y es un tema, ha sido un tema muy difícil, o sea, en todo el proceso fue complicado porque como te atraviesa también desde líneas muy medulares y identitarias y de cuestión de género y también de violencia y de muchas cosas, la verdad es que nos movió mucho. Paralelamente estábamos trabajando también otro proyecto que es bueno, era la primera parte de El mundo que desaparece, bueno, el mundo que desapareció de los cuerpos, la primera parte de Rostros, ya me estaba haciendo bolas en los nombres porque siento que se frisa la imagen. Rostros iluminados. Llevábamos una exploración también muy al laboratorio. Tuvo dos periodos, pero esto digamos que da un panorama de por dónde estábamos llevando las líneas de investigación. Por eso cuando empezamos con el tema de los feminicidios en México y que pudimos conocer a Lidia, a Laura y a Camila, pues nos fue transformando también la manera, porque en el otro caso hablábamos era toda una exploración de cómo todos los medios digitales empiezan a permear a nuestra psique, pues, y la manera de interrelacionarnos, tanto hacia afuera como hacia adentro, hacia la manera de percibirnos. Pero evidentemente es un tema totalmente distinto y otro abordaje, pero acá estábamos hablando de temas muy concretos, y justo el feminicidio de Mara Castilla fue lo que empezó a detonar como esta serie de preguntas que nos estaban atravesando corporalmente, ¿no? Y entonces ya el tema, cuando empezamos a hacer trabajo de campo, que fue entrevistar a personas, en este caso fueron amigas o familiares de alguna persona que había sufrido feminicidio, pues ya cuando encontramos pues a Lidia y a Laura y a Camila, nos atravesó de otra manera, y la pregunta constante era cómo acompañar, ¿no? Y porque es una gran pregunta. Y luego cuando ya vino la pandemia, pues tomó mucho más sentido, ¿no? O sea, a partir de la distancia, ¿cómo acompañas, no? ¿Cómo reduces ese espacio que nos separa? Y para seguir pues acompañando a las familias en la lucha de alguna manera, o dando seguimiento a la memoria de todas estas mujeres, ¿no? Entonces, pues eso ha transformado evidentemente también a la pieza. Y pues bueno, ha habido como varios procesos que se han desarrollado a partir de que empezó la pandemia, y es muy chistoso porque todo parte de una necesidad, ¿no? Y lo que decía también de cómo nos atravesó, porque estoy perdiendo las fechas, 2017, ¿cierto? Cuando los conocimos. No, 18. 18. Y hubo una marcha para honrar pues la memoria de Diana. Se cumplían en ese momento 3 años, no, 2 años. Estoy perdida en el tiempo. ¿Qué año estamos? ¿2021? O sea, sí, la conocimos en 2018 y en 2019 fue... los 2 años.
bueno, la marcha, y en esta marcha lo que pasó fue que fue un proceso bien, bien lindo, fuerte y avasallador, ¿no? Porque fuimos al mural donde fue encontrada Diana. Entonces hubo un proceso de saneamiento que Lidia, nosotros la conocimos unas semanas atrás y nosotros estábamos pensando justo cómo, en esta pregunta de cómo acompañar, que queríamos como poder ayudar de alguna manera dentro de lo que nosotros podíamos hacer y se nos ocurrió llevarle unas flores. Y entonces ella lo que quería era limpiar el espacio justo para la fecha en la que se iba a hacer la marcha y honrar la memoria de Diana. Entonces, pues ayudamos también en el proceso de limpieza de este espacio y luego ya cuando fuimos a la marcha y que, bueno, evidentemente fueron después para seguir limpiando y ya en ese momento estábamos reunidos muchas personas, o sea, y también otras madres que estaban ahí también recordando la memoria de sus hijas y haciendo hincapié en la lucha, pero al mismo tiempo había muchas flores, entonces, y semillas, y había una especie de un ritual que se estaba haciendo, ¿no? Saneamiento del espacio, pero también darle lugar a la memoria, y, o sea, fue muy fuerte y que, bueno, nos atravesó de una manera muy particular que a la hora ya de estar construyendo la pieza, entre muchas cosas que evidentemente se entrecruzaron, pero creo que esa vivencia de ser parte de ese proceso y acompañar desde la manera que pues, nosotros podíamos o íbamos entendiendo, creo que permeó totalmente. Y entonces, cuando viene la pandemia, viene de nuevo la fecha pues para honrar a la memoria de Diana y finalmente pues nos sumamos a las actividades que Lidia que estaba haciendo, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue pues idear una manera de hacerlo a la distancia porque no podíamos salir, no podíamos hacer algo presencial o en el espacio y fue ahí cuando decidimos explorar este nuevo formato, ¿no? A la distancia. Y ahí empezó como la siguiente parte del proceso de quemar los campos. Que es un poco la fase en la que están ahorita, ¿no? Digamos que sí, porque ha ido transformando. Bien, como lo decía Bruno, a cada vez ha sido diferente y ha sido un proceso bien noble también, como muy vivo, ¿no? Diríamos así. Es como el proceso del jardín, o sea, literal. Y entonces una cosa ha llevado a otra y otra y a otra, ¿no? A explorar, al cómo acompañarnos, cómo buscar también la compañía desde estos dispositivos, ¿no? Y entonces hemos sumado también otras manos, ¿no? Se han agregado colaboradoras y aquí con Enartes le dimos otro giro todavía más al dispositivo que pudiera abarcar otro tipo de cosas, ¿no? Preguntas que nos fuimos detonando como de qué es el inicio y el final de una pieza, ¿no? O sea, ¿por qué los procesos? Bueno, y de hecho también ya lo habíamos estado explorando en el formato, digamos, para espacio teatral, en donde la pieza no acaba cuando acaba digamos como el horario, ¿no? De lo escénico, sino continúa. Entonces la gente se llevaba semillas y luego nos mandaba fotografías de las semillas que ya habían crecido. Entonces eso hace que también rompamos la línea del tiempo. Y entonces como ¿cuándo empieza una pieza, ¿no? Y cuándo termina. Y el hecho que también alguien más la active hace que también continúa, o sea, se rompe todavía más ese tiempo, ¿no? Fue una de las preguntas que también entrecruzaron por el proceso de quemar los campos. Perdón, Bruno. Sí, pido la palabra solo porque se me hace importante como dibujar un poquito más claramente el proceso, ¿no? Como bien lo ha mencionado Dulce, teníamos una pieza escénica que tenía como foco, digamos, el hecho de que los espectadores y las espectadoras hicieran cosas, ¿no? Es decir, conformaban este jardín colectivo, pero también tomaban la palabra, pero también leían, ¿no? Hay un espacio para una lectura colaborativa bastante amplia en el centro de la pieza. Y entonces, cuando justo Lidia nos invita a formar parte de este memorial, de repente pensamos cómo demonios le vamos a hacer para conservar ese diálogo y esa vinculación y esa participación también de las espectadoras, ¿no? No nos interesaba de ninguna manera obligar a la gente a sentarse y vernos, verlas a ellas hablar, sino teníamos que generar también
una dinámica en donde existiera la participación, pero al mismo tiempo que también se conformara justamente esta sensación de que hay algo que se está armando mientras está pasando la pieza, ¿no? Y entonces fue que se nos ocurrió en aquel entonces esa primera variación digital, por decirle de alguna manera, invitar a 4 colaboradoras, a Natalia Sedano, que hacía collage digital, Diana Betanzos, que trabaja sobre el cuerpo y terminó haciendo un video de una pieza de videodanza, Eva Villanueva, que trabaja con bordado, y Mara Aroco, que hace ilustración y además también es actriz. Y entonces, y Tete López Mora, que es pintora. Entonces, justo lo que hicimos fue pedirles que mientras fuera la pieza, mientras iba recorriéndose la narrativa de la pieza, ellas desde otra cámara, esto se desarrollaba en Zoom, y desde otra cámara que teníamos conectada a Skype, ellas nos mostraban el proceso de conformación de su jardín, desde la ilustración, desde la videodanza, desde el collage, etcétera, ¿no? Entonces, era muy interesante construyendo otra espacialidad, porque además también generamos una serie de dinámicas en donde las espectadoras, de forma imaginaria, transformaban sus espacios en jardín. Había una que nos gustó mucho y que retomamos para esta nueva variación, que es: busca algún espacio de tu casa que te recuerde un jardín. Entonces era que las espectadoras, si querían, obviamente, llevaban su computadora o su celular hasta ese espacio y después abrían la cámara y nos compartían eso que ellas pensaban o sentían o percibían que justamente era un jardín. Y ya para no tomar tanto la palabra y dejar el espacio para otras cosas, eso luego cambió en esta otra variante. Ya no seguimos con la idea de las colaboradoras por muchas razones, y decidimos generar otro mecanismo y puntos suspensivos. Bueno, primero les pido una disculpa porque he estado en un lugar que no ha tenido buena señal, entonces por eso es que me han visto moverme y estar con el teléfono ahí, y también a las personas que están viendo la transmisión, pero bueno, creo que ya aquí más o menos conseguí que se estabilizara. Justo eso les quería preguntar, o sea, han estado describiendo poco a poco el proceso de la pieza y cómo ha ido cambiando también por razones muy diversas, y lo que quería que brevemente contaran es en qué momento se encuentra ahorita, ¿no? O sea, han estado hablando de lo último que hicieron, pero la última vez que conversamos justamente sobre la pieza me decían que estaban imaginando nuevos escenarios también para lo que venía, ¿no? En la pieza. Entonces, que me contaran un poquito, digo, parte de lo que, del proceso. La idea del espacio que estamos teniendo aquí también es abrir los procesos y no necesariamente contar los resultados. Entonces, me parece interesante abrir un poco el proceso, si ustedes están de acuerdo, de en qué momento está la pieza para partir de ahí. Entonces, iniciar una conversación sobre estos diálogos entre artes escénicas, transmedialidad, nuevos formatos, etcétera, ¿no? Pues si quieren, me lo aviento yo. Voy a tratar de ser lo más breve que pueda también. Pensamos mucho justo de qué manera a raíz de Enartes podíamos generar otra forma de conversar justo con las personas, ¿no? Desde esta mediación. Hubieron muchas ideas, de repente se pusieron un montón de ideas sobre la mesa, porque algo que queríamos recuperar era como la materialidad de la cosa, ¿no? El jardín material. Meter las manos en los lugares. Miren, ya, hay presentación. ¿Le podrías bajar hasta la parte de quemar los campos, por favor? Y ahorita volvemos a las otras cosas. Es parte de nuestro trabajo.
Pero bueno, entonces, estábamos lanzando un montón de ideas de cómo recuperar, digamos, la masa, la materia de la cuestión del jardín, ¿no? Porque como ahí se ve en la diapositiva, en la versión escénica teatral, de foro, digamos, la gente literalmente metía las manos en la tierra, se ensuciaba, plantaba, escribía sobre cosas y tal, ¿no? Entonces nos interesaba mucho de repente configurar una dinámica parecida y se nos ocurrió en algún momento hacer una intervención en espacio público y por ahí andábamos, ¿no? Vamos a hacer una intervención en espacio público y de repente se soltó el semáforo rojo, ¿no? Antes de esto ya habíamos hablado contigo, Pedro, ¿no? Ya habíamos charlado justo de qué era lo que estábamos pensando. Queríamos hacer un recorrido, ya había llegado la idea que tú nos diste de hacer códigos QR, que mandara a las personas hacia diferentes lugares, que viera videos, testimonios, audios quizás también de Lidia, algunos documentos, archivos que tenemos ahí también que no terminaron, llegaron a la pieza final, pero que conservamos. Y de repente viene el semáforo rojo y decimos es que es imposible en estos momentos salir, ¿no? Sería imprudente generar una conglomeración tan grande de personas. Y entonces se nos ocurrió una cosa muy chistosa, que es armar unas cajitas, que se ven ahí justamente en la diapositiva del lado derecho, hacer unas cajitas y mandárselas a algunas espectadoras, para que mientras corre la pieza, por Zoom también, esas 10 espectadoras, alcanzamos a juntar para 10 espectadoras, pudieran ir armando al mismo tiempo el jardín, ¿no? Que para recobrar justamente esta materialidad. Ahí la dejo, no sé si mis compañeras quieran agregar algo más. Sí, perdón. Bueno, gracias, Dul. Sí, a mí me gustaría agregar que hablando de procesos, justamente nos quedamos como muy colgadas de esa idea de los códigos QR y el recorrido en la ciudad. Y creo que se quedó como algo abierto. O sea, creo que nos gustaría retomar eso cuando sea prudente, porque con estas variaciones que ya se han mencionado, esta obra también como que tiene una naturaleza muy cambiante. Por un lado, nos gustaría también regresar en algún momento como a esa parte de las espectadoras y las jardineras y hacer lo que hacíamos antes, pero también en cuestión de procesos abiertos y que se han quedado en el tintero, todo esto que estábamos ya empezando a planear respecto a cómo rescatar ciertas cosas que ya habíamos hecho y juntarlo con esto que platicábamos contigo, que nos habías recomendado de los códigos QR, de ya tomar el texto como un pretexto más que como la línea a seguir. Entonces creo que ahorita la en algo, pues como una variedad. Ahora seguiremos desarrollando si se da la oportunidad de que la presentemos en otros lados, pero también con esa cosa en el tintero de que en el momento en que consideremos prudente, probar esta otra versión de, pues justamente de poder mostrar estos videos que tenemos, algo que hacemos en el proceso de la pieza en teatral, era mostrar unos videos del metro, porque Diana vendía dulces y cigarros. Entonces, lo que queríamos un poco era como hacer su recorrido a escala en alguna plaza pública para que las personas pudieran seguir ese recorrido con los códigos QR y poder ver las imágenes del metro, algunas entrevistas con Lidia. Entonces, creo que eso también como proceso está ahí latente, esperando el momento adecuado para seguir explorando hacia dónde más nos puede llevar este proyecto. Sí, pues en realidad iba a decir lo mismo que Ingrid, que justo si ya exploramos el espacio teatral, exploramos el espacio digital, pues justo lo que seguía, o también la línea que se abrió fue el espacio público, ¿no? Entonces, pues creo que, yo personalmente creo que por allá iremos en los próximos meses, ¿sí? Nada más que las condiciones sean un poco mejores. Uh-huh.
Yo quería comentar Perdón. algo nada más rápido. También, o sea, creo que esta pieza nos ha, pues nos ha sacado un poco de las cosas que siempre hemos como querido acordar o así de decir, a lo mejor esta pieza no se presenta si no es presencial porque el lugar a donde queremos llegar y la comunicación que tenemos con las personas es como determinada, ¿no? Entonces nos ha abierto como mucho el que justo como es una pieza muy centrada en acompañarnos y en estar juntas, como que siento yo que fue como la pieza medular en donde nosotros empecemos, si de por sí ya teníamos como un poco desarrollada esta inquietud por las nuevas tecnologías, por todas las demás piezas que hemos hecho, creo que esto también nos abre, pero sobre todo las nuevas tecnologías, pero para la comunicación con el otro, ¿no? Porque nuestras piezas siempre están enfocadas en ello, en el público, en las personas que nos acompañan, gracias a ellas se hacen, ¿no? O sea, siempre hay como el motivo es el otro. Entonces, el que tengamos como la oportunidad con esta pieza de ampliar la capacidad de convivencia y de convocar, pues eso, creo que ya me perdí en lo último, pero eso, pues, o sea, como que siempre estamos como en ese constante comunicarnos con el otro y a partir del otro y chistosamente en este distanciamiento que hemos estado teniendo, hemos creo que llegado a más lugares y a más personas y tejiendo más redes, ¿no? Eso es creo muy importante. Sí, bueno, ya han comenzado a llegar algunas preguntas, pero antes de entrar en las preguntas del público, y también es un buen momento para que las personas que nos acompañan se sientan, bueno, recordarles que pueden estar haciendo comentarios, preguntas, y seguramente con gusto les estarán respondiendo. A mí me gustaría retomar una noción que de alguna manera todas y todos han estado tocando, que tiene que ver con la espacialidad, ¿no? Y es algo que ha salido muchísimo en este espacio de discusión con otros proyectos que tienen que ver con otros lenguajes artísticos, etcétera, y se repite una y otra vez cómo las narrativas que intentan empezar a expandirse hacia otros lugares, no necesariamente o exclusivamente las narrativas transmedia, pero sí cómo lo digital y cómo estos nuevos escenarios que de alguna manera empiezan a intervenir en formas más tradicionales o más canónicas de los lenguajes artísticos, empiezan a construir una nueva noción de espacialidad. Y bueno, no sé si quieran como ahondar un poquito más y empiezo a leer los comentarios de las personas. Yo. Fíjate que interesante que estemos como ahí colocando la noción del espacio en medio de todo, porque es algo que no hemos estado pensando de forma muy consciente, pero que justamente este proyecto de quemar los campos como que de repente potenció, ¿no? Ya si podemos volver a compartir las imagencitas, por favor, para hacer como este pequeño recorrido. Lo que nos había interesado desde el primer proyecto, que fue en la ruina de los náufragos, cuando llegamos a la última variación, que fue la presentación en la Pocono, fue cómo le hacemos para que suceda en el escenario, de repente se abra, ¿no? Podríamos ir como a la cuarta diapositiva. Es la cuarta diapositiva, por favor. Gracias. Ahí, en esa variación, ahí lo que están viendo en estos momentos en la diapositiva, es el resultado de un traslado que hicimos hacia afuera del teatro, ¿no? Es decir, teníamos la obra, ¿no? Tenemos la pieza teatral, escénica, y de repente dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a los alrededores del centro histórico? Estábamos en el Foro Apocono y platicamos con las personas y luego metemos lo que logremos sacar de la plática con las personas en una pequeña instalación, porque lo que hacíamos escénicamente era como ir conformando una especie de mapa de memorias
Eran las memorias de nuestros padres, nuestros abuelos, de testimonios de otras cosas, y de repente lo que hicimos fue justamente armar esta instalación, como intervenir el interior del teatro con resonancias de los espacios de afuera, ¿no? Con estos espacios imaginarios que nos iban compartiendo. Le pedimos, por ejemplo, a las escribanas, a una escribana y a un escribano de la Plaza de Santo Domingo, que nos hiciera unas cartas que ya teníamos transcritas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Justamente como para ver qué pasaba a nivel de exposición con esa materialidad también. Entonces, de repente, el afuera, digamos, del espacio escénico, empezó a ponerse dentro del espacio escénico. Para el siguiente proyecto, que fue El mundo que desapareció de los cuerpos, ahora sí podemos como brincar a la siguiente, por favor. Para la segunda variación, bueno, ahí estábamos trabajando con varias cosas, empezamos ahí a explorar como más conscientemente el territorio de lo digital y las posibilidades performativas en la escena de eso, de formas muy precarias, porque además para esa primera variación no teníamos en realidad nada de dinero, y nos dimos cuenta que la tecnología nos pide dinero, maldito capitalismo. Entonces fuimos trabajando, justo explorando las posibilidades performativas de los dispositivos electrónicos en la escena, ¿no? Desde máscaras, hay como poner el teléfono también como enmascaramiento. ¿Qué pasaría si de repente conformamos paisajes sonoros? En esa pieza los performers no hablaban, solo ejercían acciones y todo sucedía a nivel de audio, ¿no? Toda la narración estaba colocada y una narración además no lineal. ¿Podemos pasar al 2 más, por favor? Y para la siguiente variación del mundo que desapareció de los cuerpos, además de que lo que hicimos fue pasar el audio a unos audífonos que el público tenía, era una pieza para 25 espectadoras y espectadores, y entonces toda la parte sonora estaba en unos audífonos que el público traía durante toda la pieza, ¿no? Pero además, ahí se nos ocurrió armar un pequeño prólogo en donde íbamos haciéndoles preguntas, íbamos interactuando muy tímidamente. En realidad todavía no sabíamos muy bien qué era lo que estábamos haciendo. En realidad nunca lo sabemos, pero aquí era menos. Entonces interactuamos muy tímidamente con las espectadoras desde WhatsApp. Entonces les pedíamos su teléfono para poderles empezar a mandar algunos audios, algunas imágenes, un recorrido de Google Maps también pasaba por ahí, hablando como, haciéndoles preguntas un poquito sobre su estado de ánimo y tal, a manera justo de prólogo, para que la experiencia, digamos, ya de la pieza performativa tuviera una carga, una cierta carga. Y dentro de la pieza les permitíamos también ver las cosas desde su teléfono. Entonces aquí está permitido tomar video, tomar foto, mandar mensajes, postear cosas por Instagram, a Facebook, lo que ustedes quieran, ¿no? Para que también pudieran ver la cosa, lo que iba pasando desde la pantalla. Pasamos a la siguiente, por favor. Y era muy interesante porque justamente lo que empezaba a suceder, sin que lo tuviéramos consciente, repito, es que el espacio escénico que estábamos proponiendo se empezaba a fragmentar, como si se empezara de repente a ir para diferentes lados. Ya teníamos WhatsApp, teníamos los teléfonos de las espectadoras, teníamos proyecciones, no sabíamos dónde iban a terminar esas imágenes, ¿no? de las espectadoras. Algunas las posteaban, algunas otras no. Entonces no sabemos ahí de esta pieza, esas imágenes en dónde están. Y para quemar los campos, si quieres ya podemos dejar de compartir, por favor. Con esta última variación, la superposición de espacios se nos hizo algo que sí empezamos a ser más consciente, lo que te decía hace rato de
las colaboradoras que estaban haciendo algo de aquel lado, que se veía en la pantalla, pero también los espacios de los espectadores, cómo interactúan en el espacio de la pantalla, una performance en realidad también muy sencilla, que era que el cuadro de donde estaban Dulce Mariel e Ingrid, se iba poblando de plantas, ¿no? Como porque decíamos, es que nos interesa que el jardín nazca también en la pantalla. ¿Cómo le hacemos, no? Pues vamos a meter plantas al cuadro, a la cámara, ¿no? Y entonces era también como ir configurando esa espacialidad. En esta última también pensamos cómo le hacemos para romper con esta maldita frontalidad aburrida que el Zoom tiene de suyo, ¿no? A la que ya estamos acostumbradas, cosas que estaban haciendo compañeras y compañeros, algunas intuiciones estaban muy interesantes. En realidad creo que en general lo que se está haciendo tiene intuiciones interesantes, pero algo que no nos gustaba era la frontalidad, ¿no? Como esta absoluta frontalidad. Y para esta quisimos meter emplazamientos, profundidad de campo, acercamientos, alejamientos, también como romper un poquito con eso, para encontrar eso, ¿no? El juego que tiene la espacialidad, la conformación de la imagen en tanto que espacio, en estas zonas, digamos, de interacción. Bueno, yo ahí quería agregar algo que también fue muy interesante toda esta exploración en lo digital, porque también es como repensar el espacio, porque en la primera versión que tuvimos de lo digital estábamos desde nuestros espacios íntimos, ¿no? Y también llegábamos al espectador a sus espacios íntimos, y ahí no había lugar a donde hacerse, más que espacio íntimo reflejado en 2D, en la bifrontalidad que ya mencionaba Bruno, y entonces ahí era cómo conectas algo tan íntimo bajo el filtro de la bidimensionalidad, ¿no? La importancia de la necesidad. Todos teníamos en común que necesitábamos contactar con el otro, ¿no? Y más en estas épocas, y el tema o sea, era muy necesario. O sea, y entonces esto creo que nos llevó justo a ver qué maneras podíamos hacer para que el otro sintiera el contacto del otro a través de esto pues sí, que neutraliza de alguna manera como a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y eso cambia también espacialmente lo que uno está sintiendo. Y el contacto con el otro también como que cambia de espacio, pero pareciera que sigue habiendo algo, ¿no? Y en la segunda parte en donde justo tuvimos o sea, tuvimos estas colaboraciones, ¿no? De cómo materializas un espacio que es el jardín, que ya habíamos probado en los espacios teatrales, cómo lo materializas en lo digital, ¿no? Era la pregunta, ¿no? Entonces nos fuimos justo a cómo llevas el espacio imaginario de un jardín a tu casa, ¿no? Al espacio íntimo, pero finalmente había que encontrar el lugar en donde se hacía el espacio en común, que eso pasaba en nuestra exploración 1, en el edificio teatral, por decirlo así. Entonces, pues por eso buscamos diferentes lenguajes, diferentes colaboraciones para justo materializar seguía siendo digital porque todos lo acababan viendo en la plataforma de Zoom, pero hay algo material que salió en cada una de estas sesiones o en cada una de estas presentaciones. Entonces ahí hay otra materialidad espacial, ¿no? O sea, digo, aquí es material, pero habla de un espacio en común, ¿no? Que surgió a partir de un momento en concreto donde personas, psiques, emociones, muchas cosas sucedieron y que se materializó ¿no? en algo físico. Entonces eso también como que nos lleva a otro tipo de espacio, ¿no? Como si el espacio mismo no alberga solo un espacio, también albergan muchos al mismo tiempo. Y creo que eso ha sido súper interesante porque justo ahora en esta nueva versión, en donde ya cada quien no estamos en el espacio íntimo, o sea, no estamos en un cuadrito, sino ya nos juntamos, se volvió una especie de híbrido entre la versión para espacio teatral y la versión de Zoom, y en donde también ya incluimos a que haya participantes activos con su maqueta, aunque siga habiendo también los demás participantes desde su espacio íntimo, cómo pueden generar otro tipo de espacios, ¿no? Desde la imaginación y también como la interacción que se logra desde la bidimensionalidad del Zoom, ¿no?
Bueno, paso a leerles algunas de las preguntas que nos han estado llegando. A ver, tenemos aquí dos de María León. La primera es que si el tema del acompañamiento ha transformado la noción misma del arte escénico para ustedes. Y la segunda dice, en cuanto a Bruno, ¿ha tenido efectos este acercamiento al feminicidio en su espacio masculino? No se peleen por contestar. Es que quería dejar que contestara la primera y ya luego la otra la contesto. Pues ya arráncate, Bruno. Para... Oh, a ver, no, pues yo sí, o sea, claro que sí. Un amigo muy querido, también una gran gente de teatro, Luis Rodríguez, decía algo que se me quedó muy pegado y me lo llevo para toda la vida, que es, si uno hace teatro, si uno hace arte y sales igual que como entras cuando lo haces, algo no está pasando bien, o sea, algo no está sucediendo, ¿no? No porque tenga que haber un cambio, no porque más bien haya una moralidad en medio, haya que tener un aprendizaje, ¿no? Sino simple y sencillamente porque hay un desplazamiento en el punto de vista, ¿no? Porque cuando entras justamente a un proceso y sobre todo procesos tan profundos, tan complejos, que además involucran a personas que no están alejadas, sino que están en medio del torbellino, ¿no? En el caso de Lidia, obviamente te simbra y te transforma y te remueve absolutamente todo. Entonces, como hombre cisgénero, heteronormado, claro que me ha transformado muchísimo este proceso. Aprender a acompañar, cuidar, aprender a escuchar y sobre todo, porque yo soy director de escena, o sea, me formé como director de escena, entonces hay un poder sobre mi trabajo, ¿no? Imbuido en lo que hago, aprender a desaparecer, desplazarme también de ese lugar, ¿no? Y entender la dirección de escena desde el acompañamiento, desde un proceso que no tiene que ver con marcar directrices, sino más bien ponerme como espacio, como zona de tránsito, para simple y sencillamente colaborar en un proceso que es común, ha sido complejo y ha sido muy interesante y claro que en estos momentos tengo más dudas que certezas respecto a muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, desde eso tan básico como mi papel en un colectivo de mujeres, ¿qué hago aquí? Que la pregunta es muy buena y que me llene de emoción, hasta justamente también entender mi propia masculinidad en un grupo de amigas, ¿no? Entonces, eso, por ahí, listo. ¿Quieren Yo que también lea la quisiera... otra? Ah, perdón. Ay, perdón. Solo quería comentar que, o sea, tampoco es que hagamos artivismo, ¿no? O sea, creo que ahí hay una diferencia importante respecto a cómo nos colocamos, en particular con este tema. Pero creo que lo que hemos aprendido, porque una de las preguntas que hemos tenido constantemente a lo largo del laboratorio es la ética, y la ética también de la representación. Y creo que en el proceso de quemar los campos, esta idea del acompañamiento lo que nos ha enseñado es justamente que, o sea, abrir estos temas sí requiere un compromiso y sobre todo cuando vas a entrevistar a las personas y les vas a pedir justamente que te abran y te compartan una parte de su vida para con ello construir una pieza que aunque el objetivo sea reflexionar, pues puede salir muy mal. Y creo que eso hemos aprendido dentro del arte y el acompañamiento, que hay temas que sí te obligan, sobre todo si decides usar estas herramientas documentales de lo testimonial, de las entrevistas, creo que hay ahí una liga
que se genera con las personas y que sí te da una responsabilidad ética. O sea, no, es un compromiso, creo, que uno y una decide asumir y decide continuar, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita, pues les comparto que Lidia, justo la señora Lidia ayer me escribió para preguntarme sobre esto, porque pensaba que era función, le comenté qué era, y ahorita me acaba de escribir para preguntarme cómo puede ver esto que estamos haciendo, ¿no? Y entonces creo que justamente lo que hemos generado con ella es, pues, una relación que también nos corresponde a nosotras honrar y cuidar y seguir acompañando, aunque la vida de la pieza en algún momento termine, esa relación pues sigue ahí y tiene o sea, creo que tenemos también la responsabilidad y la necesidad y el amor de seguir acompañando a Lidia, ¿no? Porque también creo que se ha vuelto una persona pues, muy importante para nosotras. Ella y Laura, su otra hija que también siempre la acompaña, y Camila. Yo quería decir algo con respecto a la primera pregunta, que no sé si entendí bien, pero que tiene que ver con el acompañar dentro de las como nuevas posibilidades escénicas, ¿no? Algo así más o menos, y yo me resuena algo, siempre yo he creído que las cosas que ocurren dentro son las cosas que se van a ver por fuera, ¿no? O sea, son las cosas lo que ocurre en casa, todo como la educación que ocurre en casa es la educación que vamos a tener afuera con el otro, ¿no? Entonces, yo no sé, pero pues este es el equipo con el que yo llevo más años trabajando y con el que más he aprendido lo que es muchas de las cosas con las que yo me relaciono acerca del arte, ¿no? Y creo que si nosotras estamos siempre en constante querer acompañar a las otras en los proyectos que hacemos al público, la gente que está con nosotras, tiene que ver con la relación que hay dentro del equipo, que siempre es desde ese lugar, ¿no? O sea, creo que hay una congruencia, o intentamos que haya congruencia, y por eso nos tardamos tanto haciendo cosas y por eso a veces no resultan, porque la congruencia, como lo decía Ingrid, es como lo que más nos acompaña, pero creo que el resultado de lo que uno puede llegar a ver tiene que ver con el equipo. O sea, aunque no hayan compañías conformadas, siempre hay un equipo que está trabajando, ¿no? Y creo que el que uno pueda llegar a transformar el hecho escénico en lugares en donde podamos acompañarnos, también tiene que ver con el trabajo que viene desde atrás, tiene que ver con el trabajo con el que se hacen las cosas, cómo se conforma el equipo y cuál es la finalidad también de las personas, cada una de las personas que conforman un proyecto, ¿no? Porque muchas veces se pueden decir 1,000,000 de cosas, ¿no? Pueden alardear de hablar sobre algo en específico, pero realmente, pues el trabajo, o sea, habla, ¿no? Habla sobre, se ven perfectamente, bueno, yo alcanzo a percibir los procesos a partir de ver algo, ¿no? Entonces creo que el hecho de saber trabajar también acompañándonos como un equipo, sí, como lo que decía Bruno, ¿no? En donde cada uno acompaña y no es que sea un líder ni nada, sino acompaña desde la posibilidad que tiene cada quien, ¿no? Sin esperar que alguien haga algo que no sepa o que no quiere, sino desde el lugar en donde estamos también, cómo nosotros podemos integrarnos en este lugar en el que decidimos estar, trabajar y seguimos aquí, ¿no? Eso. Ay, perdón, no le atino a la cámara 2, pero bueno, no, sí quería sumar a esto que decía Dani, y que creo que lo que ha sido bien importante también es que nos hemos cuidado dentro de nosotras, aunque también la hemos regado, ¿no? Pero el cuidado de reconocer cuando uno es humano, ¿no? Y más trabajando con procesos documentales y temáticas que te atraviesan, ¿no? Desde muchos puntos, desde muchos espacios internos y externos. Eso hace que de pronto uno cruce la frontera con el otro, ¿no? Y a veces uno no acaba dándose cuenta, pero creo que justo lo que dentro del laboratorio lo que hemos logrado es también ir afianzando esas líneas, ¿no? Y también decir, quiero cuidarte y quiero que nos cuidemos, ¿no? Y quiero cuidar a las colaboradoras y quiero que todos nos cuidemos porque también, el teatro, bueno, el arte escénica, lo performativo, pues hay muchas cosas que
que se juegan en el tablero, ¿no? Que va más allá de lo estético, va más allá de muchas cosas, ¿no? Y entonces justo hay que tener como mucho cuidado y que también lo estamos laboratoriando, ¿no? Es también ese proceso, pero creo que hemos aprendido un poco a ir trabajando con eso, porque es de lo documental, ¿no? En el cómo hacer archivo de nuestra propia memoria, porque sí, eso es lo que hemos venido explorando, a cómo justo hacer dispositivos de memoria y de procesos documentales, cuidándonos también, ¿no? Porque son temas delicados muchas veces y justo digo, cuando estás hablando de tu propia memoria, pues tú tienes voz y voto, ¿no? Pero cuando hablas de una memoria de alguien más, es otra cosa, ¿no? Y justo el cómo acompañar esos procesos se ha vuelto como una pieza fundamental que hemos encontrado, tanto al interior como al exterior, ¿no? Y ya. Bueno, nada más retomo la primera pregunta, a ver si no se nos queda o si quieren agregar algo más. Decía, el tema del acompañamiento ha transformado la noción misma del arte escénico para ustedes. O sea, justamente el hecho de que estén generando un proceso de acompañamiento y que la obra vaya cambiando durante este proceso ha cambiado la noción de arte escénico, particularmente en esta pieza. Pues sí, Sí. sí. No, pues claro, es que lo que pensaba es que, por supuesto que ha cambiado porque de pronto ya no uno solo ve lo escénico, ¿no? Ya no ve este espacio que antes pensábamos como en donde sucede lo performático, lo escénico, lo tal, sino que se amplía. Y entonces justo las fronteras empiezan a desvanecer y se expande, tal cual, ¿no? Se expande porque el otro está ahí, ¿no? No está solamente en un espacio reducido, tanto de lo digital como de lo teatral o etcétera, ¿no? El espacio va más allá y también la necesidad va más allá. Y entonces, por supuesto que transforma, porque entonces ya no estamos pensando solo hacer piezas o lo que sea que hagamos en un espacio reducido o un espacio escénico o un espacio teatral, sino lo que estamos pensando es llegar al otro y por supuesto que entonces pues rompe el esquema que teníamos previo, ¿no? Y que ya lo habíamos estado como medio rompiendo, pero creo que esto acaba por romperlo, ¿no? Digo, que eso no implica que nuestra estructura no siga estando ahí, ¿no? Pero que de pronto uno regrese a esos sitios, pero sí hay algo que la fractura, ahora sí que la grieta acaba por hacerse más profunda, en el buen sentido. Y también como que más claro esta idea que ya la decía Benjamin desde hace un montón de años, ¿no? Los modos de producción afectan también las estéticas, ¿no? Es decir, es congeladas de este lado, pero yo voy a seguir hablando. Es decir, hacer arte comprometido o políticamente comprometido no tiene nada que ver con la forma que termina en la escena, tiene que ver con las formas en las cuales se va construyendo la cosa, ¿no? Que generamos, pero también las relaciones que se construyen al interior. Es decir, sería una tontería, creo yo, o no una tontería, una incongruencia, quizás. No, sí, también una tontería decir, es que estamos aquí acompañando y sostener dinámicas violentas al interior. Y no quiere decir que no las haya, como dice Dulce, ¿no? Hay errores, pero la cuestión es que justo la propia experiencia del proceso, ¿no? El escuchar, el aprender a escuchar, el haber aprendido a escuchar a Lidia y que el hecho de que ella también haya tenido la paciencia y el amor de compartirnos esa mirada suya y hacernos escuchar, ha hecho que aprendamos a base de golpes, muchos, a veces muy tristes, a escucharnos también y acompañarnos y tal, ¿no? Entonces, obviamente, no tengo idea cuál va a ser el siguiente proyecto que hagamos, pero el siguiente proyecto que hagamos va a estar permeado también por esta experiencia y por la noción de acompañamiento, ¿no? Entendido justamente como las relaciones que se establecen mientras vamos marchando juntas, ¿no? Lo que vamos haciendo mientras vamos caminando juntas.
Y esto no quiere decir ir en bloque, esto quiere decir, creo yo, entender los pasos de cada quien, entender el ritmo de cada quien y escuchar también ese ritmo, ¿no? El cuerpo que se mueve y que va respirando junto al otro. Justo bueno, tiene que ver con esto que estaban comentando. Hay una noción que me parece muy problemática y que me gustaría que trajéramos a colación para continuar esta reflexión que están teniendo sobre los modos de producción y la manera en la que cambian o interfieren en el proceso de creación mismo, ¿no? Y en la forma artística. Y que tiene que ver con esta noción de teatralidad digital, ¿no? Y que además parece que el Zoom ha traído y que ha puesto sobre la mesa una noción que tampoco es nueva y que no nació con Zoom, pero que justo en la pandemia de pronto pareciera que es la única forma también, o la única salida que han empezado a encontrar los proyectos o las artes escénicas para continuar vivas, ¿no? Y en ese sentido también algunas personas hablan como de la crisis de las artes escénicas frente a un escenario como el que estamos viviendo. O sea, me gustaría que fuéramos por dos caminos. Por un lado está el proceso de producción, o sea, qué tanto ha cambiado su noción, o sea, evidentemente ha cambiado, y ustedes lo dicen, ¿no? Pero qué tanto ha cambiado la noción de cómo producir una puesta escénica ahora, o sea, a partir de todas estas transformaciones que ha sufrido la pieza. Y por el otro lado también, qué piensan, ya así ahora más personal, bueno, en su experiencia también, de toda esta idea de la crisis de las artes escénicas o de las artes representacionales frente a la pandemia, frente a un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? Si quieren me aviento yo y ahorita, porque es que tengo una cosa muy bonita que escribió Lázaro Gavino, que es este integrante de Lagartijas Tiradas al Sol, que era muy bonito porque decía, he aprendido muchas cosas durante esta pandemia, las enlista, y luego dice, una de ellas es que cada vez que alguien dice esto no es teatro, una estrella muere, ¿no? Y se me hacía muy chistoso y muy bonito porque es un terreno de discusión infértil, me parece, ¿no? Muy infértil, o sea, no... Vaya, pienso, y ya lo mencionó, no recuerdo quién lo mencionó, pero ya lo mencionó alguien en alguna charla, porque también abundan las charlas en estos momentos, y eso está muy bien, ¿no? Creo que nunca habíamos tenido tantos espacios para compartir el conocimiento, los saberes, los procesos. Eso creo que es delicioso y es rico, y creo que es algo que hay que conservar. Pero decía, ¿no? O sea, a final de cuentas, Erwin Piscator, cuando hace su primer montaje, ¿no? A principios del siglo pasado, pues de repente juega con el cine y de repente juega con testimonios y audio, y en ese entonces nadie sabía qué era lo que estaba pasando y todos decían que era un fracaso, y fracasó, y entonces las primeras veces que presentó a pesar de todo, y la gente decía esto no es teatro, y pues tenemos un siglo después otra vez, ¿no? Como ese fantasma demonio del esto no es, ¿no? A mí me parece que es terreno infértil, además, porque muchas de las críticas que son más bien juicios, creo yo, es que, y la convivialidad y la presencialidad, ¿no? Y la espacialidad, es que ya no estamos en el mismo espacio y no nos solemos y tal, ¿no? Que de repente también creo que es una romantización de la presencia, porque se lo decía a unos alumnos hace poquito, le decía, pues es que tampoco cuando hacíamos teatro en los teatros significaba que pues había mucha convivialidad, o sea, la gente iba, se sentaba en la butaca a mirar para el frente y a tragarse lo que el actor dijera, ¿no? Que además no lo dice el actor, lo dice el dramaturgo a través del director, pero bueno, eso es otra cosa. Es decir, había una relación, una sola relación con las cosas, ¿no? Entonces,
me parece que más bien en estos momentos hay una puesta en crisis de la idea tradicional de teatralidad, porque hay cuerpo todavía aquí, ¿no? Pues aquí estoy, esta es mi carne. Que no la puedan tocar no quiere decir que no exista. En este momento hay una presencia que está puesta y diseminada en nosotras 5. Estamos, amén de los problemas de latencias, de los problemas técnicos y demás, estamos habitando en estos momentos un mismo espacio. Entonces, a mí me parece que la pregunta se tiene que poner en otro lugar, ¿no? No en el si es teatro o no es teatro, más bien hay teatralidades, y las teatralidades, pues ya lo han dicho un montón de personas de mejor manera que yo, son muy diversas y están en todos lados, hasta en los lados más inhóspitos que pensamos, ¿no? Hay teatralidad desde el sacerdote hasta los docentes. Entonces, en el mercado hay teatralidad, ¿no? Lo dice también Ileana Diegues de alguna manera. Es decir, pensar la teatralidad en estos momentos implica tratar de entender justamente el hueso de las cosas y no pensar en el cascarón que le habíamos impuesto, ¿no? Un cascarón además subdecimonónico teatro de los teatros. Y en estos momentos, pues, estamos en otros terrenos, ¿no? Yo les he dicho aquí a las compañeras, y ya con esto termino, a mí me parecería un absurdo, no porque no puede existir, ¿no? Sino porque a mí me parecería un absurdo que después de esto, lo que estamos viviendo y lo que está pasando, le exijamos al público otra vez salir de su encierro, del encierro de sus casas, para ir a otro espacio más grandote, nada más, a encerrarse, a hacer lo mismo que en estos momentos estamos criticando que hacen. Creo que más bien estamos ante un momento en el cual necesitamos recobrar las potencias de los espacios públicos, no importan las. En estos momentos, Internet es un espacio que está a medias tintas entre público y privado, ¿no? Porque todos tenemos acceso, pero no todos tienen acceso. Entonces es como algo que está como a medio camino, que me parece interesante. Y ya, o sea, creo que hay mucho que pensar, hay mucho que reflexionar sobre nuestra labor, que no podemos olvidar que el presente atraviesa cosas y que los acontecimientos sirven para romper el estado de cosas, ¿no? Y esto es un acontecimiento muy grande que están viviendo las artes escénicas, particularmente lo que nos compete a nosotras 4, el teatro, y que tiene que repensarse, por lo tanto, la forma de hacer escena desde acá. Te iba a preguntar que si volvías a hacer Sí, yo... a pescar las dos preguntas. Bueno, sí, no sé si quieren continuar con la idea y después regreso a la otra pregunta, pero porque creo que van igual un poco de la mano, ¿no? Tenía que ver con justo las formas de producción, sí, y cómo entonces pensar en formas de producción menos canónicas quizás o distintas, ¿no? A partir del escenario que están viviendo con este proyecto en particular. ¿Tú ibas a decir algo, Ingrid? Bueno, ¿Quién va? Vas, Ingrid, vas. Ok. Sí, yo solo quería mencionar con esta línea que estaba manejando Bruno, a mí de repente me da la sensación de que cuando se dice que se extraña el teatro, se extraña más bien el espacio teatral. Entonces pienso en la romantización del espacio teatral, ¿no? Del teatro, porque me parece que el teatro, el hecho escénico va más allá de un espacio. Y pienso mucho a la prepa, que fueron como mis inicios conociendo el mundo del teatro y de y justo mis recuerdos del teatro más felices. Y para mí el teatro no era las butacas, el telón, el escenario, o sea, el teatro era un salón, el teatro era el parque cuando la escuela no abría los sábados, se había que ir a ensayar. O sea, el teatro
más que eso. Entonces, también lo que decía Bruno, esa transformación también creo que tendría que ver con buscar espacios, quizá. Si descubrimos acomodar la parte, como mencionas, Pedro, ahorita, como el cauce que hemos encontrado, pues igual volvemos otra vez a las calles, ¿no? Y no que no se haga teatro de calle, pero pues a lo mejor se vuelve con más fuerza hacia el teatro en los espacios públicos. No sé, pienso que lo que está bueno de esta crisis, si la llamamos así, es que nos está obligando a movernos, cómo seguir haciendo lo que hacemos y quizá no de la misma manera porque se transforma, pero ¿por qué queremos seguir haciendo esto pues, que llamamos teatro, ¿no? Y me acuerdo mucho de un tío que me decía en la prepa justo que el teatro iba a desaparecer. Y creo que es una amenaza que ha estado latente con el teatro durante mucho tiempo, ¿no? Con la llegada del cine se decía que el teatro iba a desaparecer y el teatro no desaparece. Creo que la pregunta, más allá de que si es teatro o no lo que se está... ¿Por qué nos negamos justamente? Que creo que esa es... creo que me parece que ahí es donde tendríamos que poner el ojo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos está moviendo y que nos sigue moviendo a que hagamos, pues, teatro? Yo iba un poco con lo que dijo Ingrid acerca del teatro como espacio y a mí me parece que justo la crisis, bueno, está ahí puesta, ¿no? Y la verdadera crisis en muchos aspectos tiene que ver pues con lo institucional, o sea, tiene que ver con todo lo que abarca el que pues están cerrando los teatros, el que luego pues no hay chamba, ¿no? El que luego en realidad los foros independientes están valiendo gorro, el que si te daban beca, pues ya no sé si te dan becas. O sea, esas cosas creo que son las que están muy en crisis y está muy feo, cosa que siempre ha estado con nosotros, pero ahora está como más puesto, ¿no? O sea, está ahí como súper declarado y creo que es como lo conflictivo. Todo lo demás justo a mí me parece que es como tal vez porque pues yo estoy acostumbrada a trabajar desde el lugar en el que estamos nosotras, ¿no? Que es como, pues siempre estamos en crisis, siempre estamos tratando de ensayar nuevas formas de producción porque nosotros no tenemos dinero, porque siempre estamos como en lugares en los que estamos tratando de sobrevivir, ¿no? De muchas cosas, pero justo esto que dice Ingrid, como de saber qué es el teatro, ¿no? O sea, ¿en dónde ponemos ese foco del teatro y qué es lo que está en crisis realmente? ¿El teatro qué? ¿En dónde ahora están como puestas los puntos de salida, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ver, lo que es importante de mencionar? O sea, creo que siempre que hay crisis muy fuertes a nivel social, siempre algo nuevo sale y siempre algo nuevo sale con respecto a cuestiones artísticas, ¿no? Siempre hay nuevas vanguardias, siempre se declaran cosas distintas a lo que estamos acostumbrados. Entonces creo que justo es como una oportunidad y no así como, ay, sí, veámoslo como una nueva oportunidad, qué padre, ¿no? Sino es realmente como una oportunidad de ponernos a reflexionar sobre lo que hacemos con nuestro quehacer artístico en su totalidad, ¿no? O sea, por supuesto que hay cosas que que no van a funcionar y que ya no van a funcionar y qué bueno, porque seguramente no estaban funcionando. O sea, hay cosas que creo que si van a funcionar, van a seguir funcionando y como lo decía Ingrid y como lo hemos estado comentando, o sea, todo tiene que cambiar, todo tiene que moverse. Y el problema muchas veces es que estamos luego en esta concepción teatral tan obsoleta de que no se mueve, de que todo tiene que ser de ciertas formas, que todo tiene que presentarse de cierta manera y que si no, no es, y si es, esto que comentaba Bruno, ¿no? Como la canonización del teatro y de lo que sí es el teatro y lo que nos han enseñado los que venimos formados de escuelas, ¿no? Que es como lo mecánico de lo que se hace. Pero justo creo que el foco ahora está en la creación, no en el resultado. O sea, creo que es un momento en el que estamos que estamos como más abiertos a poder darnos tiempo de crear, a poder realmente
pues sí, porque eso es lo que más tenemos, aunque no lo queramos, ¿no? Tenemos como mucho más tiempo en muchas cosas, más espacios, como para poder pensar, o sea, como para poder saber qué vamos a hacer y qué estamos haciendo con esto y no solamente producir por producir, aunque se sigue haciendo, que me parece, wow, magnífico que se siga haciendo con estas condiciones, pero que esto era lo que antes existía más, ¿no? El hecho de crear y crear y crear y crear y crear y crear, porque tenían que sostener instituciones gigantescas, pues ahora es como todo se está destruyendo y vamos a volver a empezar de alguna forma sobre lo que ya se hizo. No sé. Bueno, yo quería abonar, es una gran pregunta el cómo buscar nuevos formatos de producción, la verdad. O sea, y que es algo que también hemos intentado como que laboratoriar, pero aún todavía falta por un chorro de cosas, ¿no? Porque seguimos pensando justo en formatos para bajar recursos, ¿no? O sea, sean arte, o sea, hay como apoyos institucionales que aún más o menos se siguen salvando y que el año pasado estaban a nada de desaparecer, ¿no? O sea, con lo de los fideicomisos y tal. Entonces, justo, pero creo que todo lo que pasó con la pandemia a partir de redes, ¿no? O sea, que nos ha hecho entender que también las redes, no me refiero solo a las redes, social media, sino me refiero a justo los formatos de redes. Desde antes estaba pasando, ¿no? Pero la importancia de hacer redes, ¿no? Y comunidad, más que comunidades, como núcleos de redes, para entonces irnos acompañando. O sea, es que hay una cosa ahí de colaboración que creo que esa sería como la línea que debemos de seguir explorando con respecto a la producción, ¿no? De cómo colaborar. Por ejemplo, esto, ¿no? O sea, no habíamos tenido como el acercamiento con Centro Multimedia, con ustedes, y de pronto lo de Nartes y estar buscando estas nuevas posibilidades nos abrió esta rica conversación y quién sabe, o sea, ojalá se abra más, ¿no? O sea, pues después. Creo que eso podría ser la base para empezar a pensar en producir de otra manera, ¿no? Con las colaboraciones y viendo. Sí creo mucho en dos puntos que a mí, que creo que Quemar los Campos nos abrió, que tiene que ver con acompañar, cuidarnos entre nosotras, ¿no? Creo que eso es fundamental para poder pensar en estos nuevos formatos de producción distintos a lo que hemos pensado siempre como jerarquía, ¿no? Como este tipo de. Y algo que sí, que como laboratorio se ha explorado, digo, más medianamente, porque seguimos estando en una situación medio precaria laboralmente desde teatro independiente, ¿no? O sea, nosotros, o sea, los dineros que uno recibe como honorarios no existen, ¿no? A veces. Más bien nosotros volvemos a invertir el dinero que estamos poniendo, sí, de decir, no ha salido un peso de ciertas producciones, ¿no? Por no decir no. Así, pero el punto es evidentemente que estamos aquí por otra cosa, ¿no? Pero quisiéramos que por sí solo sobreviviera el propio laboratorio, ¿no? Hacer una cuestión más de autosustentabilidad, o sea, por supuesto que no estamos pensando ganar dinero de esto, sobre todo este tipo de piezas, porque su valor está en otro lugar, ¿no? Pero lo que sí es que se pueda sustentar por sí solo, ¿no? Que pueda ir creciendo y ir ampliando las redes, ¿no? Creo que eso es lo más importante para que solitas las producciones puedan seguir sucediendo. Sí, justo para llegar más allá. Y algo que iba a decir con todo esto que decían mis compañeras, es que aunque a mí me sigue gustando la ficción, ¿no? Amo también los procesos documentales, amo muchas cosas con respecto a la escena, pero lo que puedo decir que amo más es conectar con el otro, ¿no? Quizás soy una adicta a las emociones y a la conexión con el otro y a sentirme viva, ¿no? A partir de esto que me genera la escena, pero no solo la escena, sino la relación con el otro. Entonces creo que si es teatro o no es teatro, ahora sí que qué importa. O sea, el punto es justo que podamos conectar o sea, yo siempre he creído que, bueno, de un tiempo para acá, el teatro es un dispositivo como lo son las artes, como son muchas cosas, que ha ido transformándose porque la caja negra no existió desde o sea, no ha existido toda la vida, ni tampoco a la italiana. Han sido dispositivos que se han ido generando y han generado otros nuevos, etcétera. Es como el sueño, ¿no? O sea, me refiero a lo onírico. Empieza a suceder y una cosa te lleva a la otra y tal, ¿y para qué bloquear
la misma creatividad que tiene el mismo dispositivo, ¿no? O sea, ok, si podemos tener históricamente un dispositivo que funciona para tal sistema, ¿no? Porque también hay gente que le va a encantar el dispositivo teatral a la italiana y otros que se van a conectar más con la caja negra y otros que van a flipar con expandidos, ¿no? O sea, ¿qué importa? El punto es que es que nos podamos conectar tanto con hacia lo interno como hacia lo externo y que podamos crecer las redes de las que estaba hablando, ¿no? Porque eso nos va a hacer sobrevivir como sociedad, sobrevivir como comunidad, sobrevivir en general. Bueno, justamente para ir cerrando, por lo menos de mi parte, hay una idea que me gusta mucho de esto que han estado hablando todas y Bruno de manera general, que es la noción de comunidad, ¿no? O sea, primero, qué comunidades estamos construyendo alrededor de qué lenguajes artísticos y cómo nos imaginamos esas comunidades. Y también cómo estos lenguajes, que además ustedes lo dicen obviamente desde el campo de las artes escénicas, pero sucede, lo vimos a lo largo del año pasado, por ejemplo, con la mayoría de los proyectos que trajimos que eran del cine o que venían de un núcleo cinematográfico, esta noción de que siempre está en crisis, al parecer, el dispositivo o el lenguaje o el arte. El cine se está muriendo también desde los años 50, ¿no? O sea, el teatro está muriendo desde que nació el cine, pero el cine está muriendo desde los 50 y así. Y parecería que estas nuevas formas que tienen que ver con lo transmedial, pero no exclusivamente con lo transmedial, sino con estas otras maneras de pensar las expansiones narrativas de los proyectos o de pensar incluso la noción misma de experiencia, que es una noción que a nosotros también nos gustaría trabajar a lo largo de este año. La experiencia espectatorial, la experiencia cinematográfica, audiovisual, de las narrativas transmedia, también la teatral. O sea, todo esto, lo que está sucediendo ahorita, al parecer, por lo menos por lo que han estado comentando ustedes y bueno, también lo que veo yo, es que comienzan a derribarse todos esos muros un poco que hacían más difícil repensar los espacios artísticos fuera de los cánones, ¿no? No sé, tampoco hay que romantizar la pandemia, ni hay que romantizar la idea de la digitalidad, ni lo que esto ha traído, pero definitivamente está poniendo como el escenario, o por lo menos la crisis está generando un escenario propicio para que se empiecen a hablar de estas cosas y se empiecen a experimentar nuevos formatos, como ustedes mismas han dicho. Entonces, no sé si quieren agregar algo más, si quieren comentar algo más sobre el proyecto, que siguen, o sea, ya nos han estado comentando el proceso en el que están en este momento, pero no sabemos si tienen alguna fecha tentativa de una próxima presentación o algo más que tenga que ver con el laboratorio y lo quieran comentar. Sí, solo es algo pues que tiene que ver con, o sea, esto que decías de la idea de, por un lado, comunidad, ¿no? Y como tratando también de regresar un poquito a lo que mencionabas hace rato y también buscando un cierre ya de mi parte, algo que creo que va a afectar de forma muy dura, digamos, los procesos, los modos de producir cosas, es que ahora sí podemos pensar en que las distancias ya no importan a nivel de procesos, ¿no? Es decir, podemos colaborar con un montón de personas en otros ámbitos y creo que eso, por un lado, nos hace repensar también la idea de lo que somos en tanto comunidad artística, comunidad teatral, de permitir justo también que el afuera de repente se cuela. Los procesos, muchas veces los procesos que tenemos artísticos son como muy cerrados, somos como muy recelosas de esto es lo que yo hago y nadie lo ve hasta que esté el producto terminado, ¿no? Pero también no me voy a relacionar con nadie que no tenga aquí cerquita porque ya lo conozco y tal, y de repente abrir el espacio, a lo que nos ha obligado esto, como tú dices, sin romantizar, porque claro que tiene un montón de bemoles, ¿no? Pero abrir ese espacio para permitir que se cuelen otras cosas, otras experiencias, otras miradas, compartir procesos, permitir que el otro de repente
quien no estaba acostumbrado a tener procesos se acerque y tal. Algo que ha sucedido, por ejemplo, con nosotras es que, pues, muy famosas no somos, ¿no? O sea, hemos chambeado durante un montón de años y de repente, ¿no? Nuestras piezas tenían, o sea, hacemos una pieza hacemos piezas para poquitas personas y de repente esas poquitas personas para las cuales abrimos la pieza, pues llega la mitad, ¿no? Es decir, teníamos piezas para 25 y llegaban 5 personas de repente y era como que estamos haciendo mal. Y de repente con Quemar los Campos, en este formato, en esta nueva variación, ha tenido un impulso brutal, ¿no? O sea, ha permitido justamente que un montón de personas se relacionen con la pieza, pero también le ha servido a Lidia como un foro para poder compartir su lucha, su proceso de duelo, y que el nombre de Diana esté en un montón de oídos, ¿no? Entonces, yo lo que, o sea, hacia donde quiero ir, como me gustaría cerrar, es justamente, uno, las pasiones tristes siempre van a estar ahí para jodernos la vida, ¿no? Es decir, el no se puede, la impotencia, el maldita sea, esto no es, ¿no? Pero también lo que tenemos que pensar es cómo lo hacemos para que esa impotencia nos sirva para rearticularnos, no para ser fuertes, sino para rearticularnos en esa impotencia y justamente decir, bueno, ahora vulnerémonos en este no saber, porque no sabemos cómo programar, no sabemos cómo compartir la pantalla en una nueva plataforma, sino y ahí hay un montón de cosas nuevas con las cuales tenemos que dialogar y que podemos dialogar en común, ¿no? Qué bonito sería un mundo en el que al que todos llegamos y decimos no sabemos nada, pues vamos a aprenderlo juntas, ¿no? Y creo que justo esto que ha sucedido ha sido algo muy bonito en ese sentido, porque al menos a nosotras nos ha obligado a aprender juntas un montón de cosas que no sabíamos y que nunca hubiéramos pensado que íbamos a vivir y que íbamos a experimentar y que íbamos a tener que hacer, ¿no? Y bueno, ya el deseo mayor es que todas pudiéramos hacerlo en conjunto, como comunidad, ¿no? En estos momentos en los que el futuro del arte es tan incierto porque todos ya sabemos por qué, ¿no? Entonces ahí habría como algo que aprender y que volver potencia también. Yo iba a comentar que no tenemos nuevas fechas para la pieza, aún no, se ha movido así, o sea, no, antes podíamos agendar como un año antes todo y ahora es como una semana antes tenemos propuesta de algo y así, entonces aún no hay alguna propuesta certera o que nosotros estemos pensando en algo con esta pieza. Hay un montón de cosas como para trabajarse. En el proceso que estamos ahorita es como darle mucho enfoque al laboratorio, que de repente con todo esto de los procesos que llevamos se nos va y entonces como tenemos que armar la pieza o tenemos que preparar algo, el laboratorio siempre ha estado ahí, pero como que lo dejamos ahí de repente a un ladito. Entonces ahorita creo que estamos en un momento en el que estamos dándole un poco más de realce a nuestro laboratorio y estamos, como decía Bruno, abriéndonos hacia la afuera e intentando explorar con otras formas también de hacer el laboratorio, de invitar a gente a hablar sobre las cosas de las que estamos también intentando indagar y cuestionarnos y preguntándonos. Entonces, pues yo cerraría con eso, con que creo que de las cosas más fundamentales que hemos aprendido, además de todo lo que ya mencionó Bruno con
y Dulce, Ingrid, con el acompañar y estar juntas, es que realmente no nada más nos llamamos laboratorio para tener un nombre, sino que sí es importante. O sea, es importante estar ahí, es importante no hacer nada, es importante parar, respirar y movernos, ¿no? Entonces, pues estamos en eso. Pues yo también como formato de cierre, ¿no? Creo que es que creo mucho en la importancia de aprender nuevos lenguajes, ¿no? O sea, desde aprender a hablar algún otro idioma, foráneo, o también aprender a hablar un lenguaje, bueno, de aquí, o de alguna lengua originaria de México. El tema es cómo el posicionarte desde otro código amplía un formato que no tenías desde el código que es tu lengua nativa, ¿no? Por decirlo así. Entonces, creo mucho justo que para generar estas comunidades, de pronto es necesario poder hablar otro lenguaje y establecer puentes, ¿no? Comunicativos con el otro. Y creo que eso es algo que finalmente uno lo laboratorea, ¿no? Uno lo ensaya, uno se equivoca, uno tal, pero en vías a justo ir encontrando formatos de comunicarse hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Porque muchas veces no tenemos tampoco la línea comunicativa con nosotras mismas, ¿no? Y entonces justo en medida que uno va construyendo esos puentes, porque no es solo uno, pueden ser muchos, pueden ser híbridos, es como lo transmedia, ¿no? Finalmente. Y entonces así también establecerlo con el otro, y entonces se van armando pues estas redes de comunicación entre todas y todos, ¿no? Y creo que eso es bien importante justo para poder ir ampliando también otros formatos de lenguaje, porque conocemos ahorita uno, ¿no? Dos, o incluso la escena. Yo igual ya nada más para cerrar, pensando en esto de la comunidad, de hacer comunidad, pensaba mucho estoy estudiando sociología, entonces el semestre pasado estábamos viendo el concepto de capital humano de Coleman. Y qué bueno que ninguno de mis profesores me ve, porque seguro me regalan por no decir las cosas bien, pero el capital social es estas puentes entre las personas, ¿no? Los puentes que se generan, las interrelaciones. Y él tomaba de ejemplo la deserción del capital social, influía mucho en que eso no pasara. El capital humano, que es el de los padres, era como toda esta parte que ellos ya tenían de conocimiento previo, y pese a que haya un padre que tenga mucho conocimiento, si no existe el capital social, ese conocimiento en realidad no le sirve mucho al hijo. Y tampoco el capital monetario, el capital económico. Solamente cuando hay un capital, estas relaciones que se forman entre padres e hijos, es cuando la deserción escolar en realidad tenía como separaba. Y ponía de ejemplo las familias de migrantes en Estados Unidos, que lo que hacían era comprar 2 libros de texto, uno para los hijos y uno para los padres, y los padres estudiaban en las noches para poder ayudar ahí a sus hijos. Y entonces esa fue una forma en que la deserción escolar bajara. Y eso tenía que ver justo con las comunitarias. Y eso también se teje entre otros padres de familia y entre los maestros. O sea, es como toda una red que funciona si están todos trabajando en conjunto. Y si algo he aprendido en el laboratorio, creo, en este proceso, es que ya suficiente nos ha enseñado el neoliberalismo a la competencia. Y yo sí creo, y a lo mejor estoy muy en la utopía, en que solamente juntas vamos a poder construir un mundo mejor. Y justamente retomo eso de la competencia porque creo que la competencia nos empuja todo el tiempo a ir solos o a llegar primero o a llegar además uno o poquitos. Y creo que en realidad si ese capital social, si esas relaciones, si esas redes, si esa comunidad se teje y se refuerza, creo que así podríamos llegar todas y creo que de eso se trata también. O sea, creo que si ahora no se puede y no cabemos todas, porque las oportunidades son reducidas, porque hay muchas desventajas, porque hay un montón de cosas que no nos permiten desarrollarnos de la misma manera, o sea, toda esta privilegios que ya se está hablando mucho.
creo que solo recuperando justamente esas redes de cooperación es que vamos a poder empezar a ensayar un mundo donde quepamos todas. Y a lo mejor no nos sale siempre y cometemos un montón de errores y lo veo en lo micro, como es el laboratorio. Ensayarlo y no dejar de apostar por eso es algo muy importante. Y es algo que la verdad es que he ido aprendiendo pues, con mis compañeras y con Bruno, porque individualmente yo soy alguien que me cuesta mucho trabajo relacionarme. Lo digo desde ahí también, ¿no? O sea, soy muy sociable con la gente que ya conozco y quiero, pero me cuesta mucho trabajo hacerlo con las personas que no conozco. No sé cómo se llaman mis vecinos, ¿no? Y, y creo que esas pequeñas gestos y esos pequeños reconocimientos individuales también pueden ir ayudando a generar esos lazos que se extiende ya, como lo decía Dulce, en la parte justamente teatral también, pero creo que también eso se puede ir expandiendo como a la parte de la vida cotidiana y me parece muy, muy importante. Y pues ya, eso es todo. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado acompañándonos hoy en este espacio, Dulce, Daniela, Ingrid, Bruno. Les recomiendo a las personas que han seguido la transmisión que sigan obviamente el trabajo de las dietas, el Laboratorio de Creación Escénica. Tienen una página en internet, pero también tienen redes sociales. Entonces, de todas maneras, en esta misma transmisión vamos a compartir la página en las redes del laboratorio, que sigan su trabajo, que nos acompañen también en la próxima sesión de este ciclo de cine transmedia comentado y que sigan las conversaciones que tienen lugar dentro del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías y dentro del Centro Multimedia en general. Les agradezco a ustedes también nuevamente por habernos acompañado y bueno, así yo me despediría. Muchísimas gracias, Pedro. De verdad, gracias por el espacio, la invitación, todo al Centro Multimedia y al laboratorio de ustedes. Gobierno de México.